Amigo televidente, ¿qué tal? Tuvimos con su programa Una entrevista con Dios. En este momento vamos a la lectura de las Sagradas Escrituras y la mesa se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 a terminar. 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 a terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén, que así sea. Padre celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Permite que la entendamos, la comprendamos, danos luz y sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Bendice la fiel audiencia que también la escucha, Señor. Permite que puedan leerla también. Cuida, Señor, nuestros gobiernos, nuestras naciones, Israel, Canaán, Señor, y todos tus siervos y ministros, cada familia. En el nombre de Jesús, protégelos, Señor, y que vean que tú estás a las puertas. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tenemos con su programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: como ladrón en la noche, así será la venida de Cristo. Óigame bien, como ladrón en la noche, así será la venida de Cristo. Es muy importante entender esta cosa. ¿Qué significa y por qué dice aquí Pablo, como ladrón en la noche, que vendrá el Señor? ¿Y cómo debemos vivir nosotros? Amén, gloria a Dios. Cuando dice como ladrón, es porque el aviso ya está dicho y hecho a través del sacrificio de Cristo Jesús, y que resucitó al tercer día. Ya el aviso, la noticia vino agradable al mundo, pero el mundo lo ha rechazado. Ahora dice como ladrón porque vendrá, no porque venga a robar. No roba lo que ya es de Dios, pero viene con sorpresa. Por eso dice que orad sin cesar. Esa palabra, orad sin cesar, está la respuesta. Tenemos que estar en comunión con Dios todos los días, en todo momento, porque no sabemos la hora que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Entonces ahí dice que como ladrón vendrá. Vendrá porque no vaya a avisar, porque ya el aviso lo hizo ya por primera vez. Esta segunda vez que vendrá, ya está dicho, hecho y se ha presentado a la humanidad. Se ha hecho humano para que nosotros no tengamos excusa delante de Él.
Así que orar sin cesar es que estemos orando, es en la comunión todo el tiempo con Dios. No dice oráis, orad y oráis, y se preguntarán ustedes, entonces no vamos a comer, no vamos a trabajar. No, es orando, es teniendo la comunión con Dios, manejando, trabajando, durmiendo. Siempre tenemos que dar, porque en el Salmo 4 dice que aunque estemos durmiendo, Él tiene control sobre nuestros pensamientos, nos cuida, nos guarda. Así que toda esa comunión tenemos que tenerlo siempre, siempre con Dios. ¿Por qué? Para que nosotros no seamos sorprendidos, como dice, como ladrón. Pastor. Amén, gracias, varón. Sí, es muy importante entender esto. Y Pablo mismo dice que somos del día y no de la noche. El punto es aquí, la palabra ladrón está implicando una persona que coge lo que no le pertenece. Y el Señor no se va a robar la iglesia porque la iglesia es de Él. Sí, es el cuerpo de Él, o sea que no se va a robar. Pero la gente lo malinterpreta, sí. ¿Entiende? Cuando dice como ladrón. Aquí lo que está implicando es que va a ser de sorpresa, como dijo el varón, que Dios no va a avisar. Dice la Biblia ahí en Mateo, que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie lo sabe. Nadie sabe el día. Solamente Dios Padre. Ni aún los ángeles dice que saben. Entonces lo que está diciendo es que el ladrón no avisa cuando va a robar. No. El ladrón siempre roba cuando no lo están viendo, para que no lo asalten. Cuando la persona está durmiendo, ¿entiendes? Cuando hay oscuridad, ¿sí? O sea que él no roba cuando es de día. Él no roba cuando la gente está mirando, están ahí. Por eso ponen guardia, ponen centinela, ¿entiendes? Por eso ponen guardaespaldas, para que el ladrón o el maltratador o el criminal no asalte de sorpresa. ¿Entiendes? Eso es lo que está implicando aquí como ladrón en la noche, porque será de sorpresa. ¿Entiendes dónde está el punto? Será de sorpresa. Ahora, ¿qué será? La venida de Cristo Jesús. La Biblia dice que vendrá de sorpresa. Va a presentar, pero esta aquí, palabra de sorpresa, es que va a sorprender a la gente porque hay un levantamiento, que es el otro punto que la gente no entiende. En la venida de Cristo visible, hay dos venidas, una visible y otra invisible. Vamos a leerlo para que nos demos cuenta el porqué de como ladrón en la noche. En la invisible tenemos que vivir como del día, no como los que duermen, ni los borrachos, ¿entiendes? Que no saben lo que están haciendo. Pero aquí encontramos que cuando el Señor venga, vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Cuando el Señor venga, solamente los que están de día, o sea, los que están en comunión con Él, esa es la palabra día, que van a estar en comunión, que están viviendo en santidad, que van a escuchar la trompeta, estas se van a levantar, ¿te ves? Los otros va a ser como ladrón, por cuanto no están apercibidos, no están en contacto con Dios, no van a escuchar la trompeta, les va a ser de sorpresa. ¡Buah! Un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Leamos porque es muy importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que los muertos sin Cristo no están muertos, están durmiendo. Están durmiendo. Estos van a ser levantados, y nosotros los que estamos vivos juntamente seremos arrebatados. Esa es la venida de sorpresa para los que están de día, los que están viviendo de día. Óigame bien, o sea, los que están andando en santidad, los que somos luz, los que estamos dando testimonio, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que tenemos el Espíritu Santo. Los otros que están descuidados, porque hay mucha gente que son creyentes, pero están viviendo descuidadamente, están viviendo como si fuera de noche. No, que el Señor viene ahora, ¿usted ve? Esa gente le va a ser de sorpresa, y eso entonces son los que van a encontrar al Señor en la segunda venida visible. Veamos, vamos a Mateo capítulo 24,
del verso 29 en adelante, para que vea que esa venida va a haber señales. ¿Usted ve? En la primera no va a haber señales, en el rato no va a haber señales, es como el ladrón, pero en la venida visible, ¿entiendes? Va a haber señales, el sol se va a oscurecer, va a haber la gran tribulación, todas esas cosas. Leamos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Te ve? Entonces, la gente va a verlo porque Él viene a la tierra. A la tierra. En el rato no viene a la tierra. Dice que se quede en el aire con nosotros, ¿me entiendes? Porque se va a celebrar la boda del Cordero. Dice aquí, después de la gran tribulación va a haber señales. El sol se va a oscurecer. Las estrellas van... O sea, va a haber calamidades terribles. Y leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8 para que veamos, ¿entiendes? Que aún los que le traspasaron van a verlo. Esa es la venida visible. O sea, no hay tres venidas, solamente hay dos. ¿Entiendes? La primera venida fue cuando Él vino como niño, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, la Virgen María. Y creció, y cuando tenía 33 años y medio, ¿entiendes? Se fue porque lo mataron. Murió en la cruz del Calvario, resucitó, se fue en una nube, así va a volver. Entonces, esa es directamente la primera venida. Pero entonces ahora la segunda venida está dividida en dos etapas. Quiero que entiendan bien. La segunda venida está en dos etapas. Una va a ser de sorpresa, va a estar en los aires, no viene a la tierra, nadie va a verlo, solamente la iglesia. Esa es la primera etapa que se le llama rapto de la iglesia. Y todo ojo va a verlo. ¿Entiendes? Pero la segunda etapa es visible, que todo el mundo va a verlo. ¿Usted ve? Quiero que entiendan. En la primera venida hubo dos etapas también. Sí. Cuando era niño, ¿entiendes? Hasta la edad de 12 años. Y después, ¿entiendes? De 30 años aparece en el río Jordán. ¿Entiendes? Primero a los 8 días de nacido lo llevan al templo, pero no se sabía nada. Y luego, a los 12 años está en el templo predicando. Y después se desaparece. Pasan 18 años sin saber de él de nada. ¿Te ves? Entonces a los 30 él aparece. Entonces, dos etapas. De la misma manera, va a haber dos etapas en su segunda venida. La primera va a ser invisible, que no se va a saber nada, y va a ser de sorpresa, ¿entienden? Para los que no están en conexión con Dios, y va a ser directamente visible en su segunda etapa después de la gran tribulación, que todo el mundo va a ver. Leamos el capítulo 1 de Apocalipsis, de versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Te ve? En su segunda venida visible, todo ojo le va a ver. Ya lo hemos leído y quiero que entiendan eso, porque hay mucha mala interpretación de la Biblia, sí, y niegan el rapto de la iglesia. Porque hay un descuido. Pero quiero que entienda bien que en su segunda venida visible viene a establecer su reino milenial, 1000 años de paz. Y Él matará al anticristo. Cuando Él venga, va a ser visible. Vamos a leerlo, eso está ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leerlo para que se dé cuenta, porque la Biblia hay que verla bien. Del versículo 8 en adelante, vamos a ver, ¿entiendes? Que Él viene y con el resplandor de su venida y con la espada que sale, con el espíritu que sale de su boca, va a matar al anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, no quiero que entiendan bien. Hay dos etapas en la segunda venida. La primera que es invisible. Nadie va a verlo. Solamente la iglesia lo recibe en los aires y allí está. Pero en la segunda etapa es visible. Él viene a establecer su reino y va a matar al anticristo que está aquí y al falso profeta con el resplandor de su venida. Todo el mundo va a verlo. Ya lo hemos oído.
Entienda por qué dice como ladrón en la noche. Será la venida del Señor. Está hablando acerca de la segunda venida, ¿qué? Visible y a la misma vez, ¿qué? Invisible. Invisible. Sí, es muy importante que cuando se escudriña la palabra de Dios, eso es lo que la guía de parte de Dios que nos ha dejado a nosotros, para que nosotros no tengamos excusa y que sepamos el camino correcto, a dónde nos lleva, a la vida eterna, a la salvación, a la entrada del reino de Dios. No hay excusa porque aquí está bien explicada y Dios a su misericordia nos ha dejado su palabra para que podamos escudriñarla nosotros, no en los pensamientos, no en lo que nosotros creemos como seres humanos, no, dirigido por el poder del Espíritu Santo, porque la sorpresa, va a haber sorpresa. Pastor mencionaba, sí, que muchos están de que le sirven a Dios, pero están lejos. Isaías lo dijo, este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos. Y muchos se están viviendo así, de labios, anuncian el nombre de Dios, pero su corazón está lejos en creer, en la esperanza, en la fe, en la convicción de que Él vendrá por segunda vez. Entonces vemos nosotros que nos dice nosotros que no nos tome de sorpresa. Si somos luz, si somos de día, debemos estar siempre en esa comunión con Dios, que Dios tiene para cada día, porque Dios tiene propósitos y planes perfectos para cada uno de los seres humanos. Pero ¿cómo puede entenderlo si nosotros no tenemos la comunión con Dios? Muy importante pedirle a Dios la misericordia que nos fortalezca y que nos llene de su sabiduría y entendimiento, y sobre todo que nos guíe con su Espíritu Santo para poder nosotros tener hambre y sed de estudiar la palabra, de leer la palabra, de escudriñar la palabra de Dios y entender todo lo que dice, lo que ya Dios dijo y lo que va a acontecer. Eso es muy importante. La Biblia no solamente se lee solo para estudiarla o para leer cuántos capítulos, no. Es lo que dice que tenemos que prepararnos. Cada día nos alimenta la palabra de Dios en que nosotros estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no estemos como los que duermen. Y los que duermen, durmieron en Cristo Jesús y serán despertados. Y dice al final que los que hemos quedado, seremos nosotros arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Para entender esto es la comunión con Dios, con la comunión con el Espíritu Santo de Dios y escudriñando la palabra de Dios, que es el alimento para el alma, para el corazón, para los pensamientos del ser humano. Pastor. Amén. Recuerde, amigo televidente, que tenemos que ser del día, no de la noche. O sea, tenemos que ser luz. Tenemos que vivir una vida en comunión con Dios. Los que duermen son los que están en pecado, que están descuidados. ¿Sabe cuánta gente, cuántos predicadores, cuántos hermanos de la iglesia están descuidados? Van a la iglesia, cumplen con su diezmo y sus ofrendas, a los servicios, cantan, predican, gloria a Dios, eso está muy bien, pero no están viviendo la palabra de Dios. No oran, ese es el otro punto, porque el que está viviendo la palabra, ¿qué hace? Tiene que orar. Ora, está en comunión con Dios, porque recuerde, oración es un diálogo con Dios, y la gente no dialoga con Dios. Están peleando, están diciendo cuántas cosas, están hablando con todas las amistades y cuántas cosas, pero menos con Dios. ¿Te ve? Y solamente se acuerdan de Dios cuando vienen a la iglesia o tienen una bomba, o sea, están pasando por problemas, dificultades. Pero dice que tenemos que orar, ¿qué? Sin cesar. A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento tenemos que estar en comunión con Dios, porque no somos nosotros, es Él en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Hay una comunión con Dios. ¿Se dan cuenta de que está aquí el punto como ladrón en la noche? Porque así será la venida, cuando nadie lo esté esperando. ¿Por qué vino? ¿Recuerdan ustedes cuando vino el diluvio? También el Señor dice en el capítulo 24 de Mateo, sí, que será como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra. Será así. Vamos a leerlo, vamos a Mateo 24, del verso 19 hasta el 30, por ahí más o menos, para que porque yo quiero, hermano y amigo, que se dé cuenta que tenemos que vivir en una comunión estrecha con Dios. Que esto no es decir yo soy cristiano, que yo pasé al frente, que yo me bauticé. Necesitamos más que esas cosas. Tenemos que continuar. Después que nos bautizamos, entonces tenemos que seguir buscando a Dios, leyendo la palabra, yendo al templo, ¿me entiendes? Viviendo en comunión, apartando las cosas del mundo. Eso es comunión con Dios para que no nos coja de sorpresa. Mire cómo dice aquí. 24 de Mateo. 24 de 19 en adelante. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Usted ve lo que dice la palabra del Señor? ¿Está usted viviendo en esa comunión con Dios? Si no está en comunión, no se va a dar cuenta y le va a coger de sorpresa. Nadie sería salvo si no busca a Dios. Por eso viene, ¿qué? Señales en su segunda venida visible. Como ladrón en la noche será la venida del Señor. Entonces tenemos que vivir ¿en qué? En comunión. Pues vamos a nuestra cita para los que estaban tarde, está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer de versículo 5 al 10 para que nos demos cuenta allí cómo tenemos que andar. O sea, porque es como ladrón en la noche. O sea, el rato de la iglesia, para usted poderse ir, mire cómo tiene que andar. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Usted ve lo que dice la palabra de Dios? Somos del día. Entonces, no somos de la noche. De la noche significa que andan en pecado, que están descuidados. Tiene que ser la palabra clave. Del día que somos luz, que damos testimonio, que estamos velando, que estamos prestos. ¿Entiende? Esa es la palabra clave. ¿Está usted presto con Dios? ¿Vive usted con Dios en su mente? ¿Ora usted constantemente? Querido padre, enseñen a sus hijos a orar y ore con ellos todo el tiempo. ¿Entiende? Es muy importante para que ellos se levanten y sean salvos. Porque el Señor va a venir de sorpresa, ¿me entiendes? Muchos van a pasar por la gran tribulación, otros no. ¿Quiénes van a pasar por la gran tribulación? Los que están descuidados, ¿entiendes? Los que no han aceptado a Jesucristo, eso es muy importante. Y los judíos que no aceptaron a Jesucristo, que lo mataron, ellos van a pasar, parte de ellos van a pasar por la gran tribulación. Por eso dice en ese capítulo 24 de San Mateo, lo dice claramente, hay de las que críen y de las que están en cita en aquellos días. Porque habrá gran tribulación, pues no se ha visto ni se verá como ella. Y si aquellos días nadie fue aceptado, ni aún los escogidos, dándose a entender de quién, del pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios escogió, pero ellos rechazaron. Hay un remanente que sí lo aceptaron, pero hay otro, entiende, ahí son 12 tribus, ¿entiende? Hay 144,000 que esos van con el Cordero, pero hay otros que no, ¿debe? Y hay entonces muchos que no han aceptado a Jesucristo, que están viviendo en pecado. Y hay unos que están, ¿qué? Descuidados. Oiga bien, las tres clases de personas. Una es que no están viviendo conforme a Dios. Otra es que no han aceptado a Jesucristo, la palabra del Señor. Otra es, ¿entiendes? Que Dios va a permitir que pase por gran tribulación, porque va a haber santos que van a pasar por gran tribulación, porque ellos van a predicar y van a desenmascarar al anticristo. ¿Sí? Porque Dios tiene que probarle a los judíos que a quien ellos mataron fue Jesucristo. Por eso hay 2 olivos que vienen, los santos. Vamos a leer lo que dice ahí Apocalipsis 13, del 4 en adelante, para que vea que hay santos que van a pasar por la gran tribulación, no porque están en pecado, sino que ellos van a estar predicando la palabra, van a desenmascarar al anticristo. ¿Te ves? Para que los judíos puedan ver que ellos fueron ciegos. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los 2 cuernos, semejante a los que de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, no esté bien. Va a matar, dice aquí, a los santos. A los santos. Y lo va a vencer. Son los olivos. Aquellos 2 testigos que vienen a predicarle a los judíos para que vean que este que está ahí es el falso. El falso. ¿Entiendes? Y lo va a desenmascarar. Que representa la ley y representa los profetas. Los profetas. Sí. Entonces van a hablar de Jesús. Por eso que en la gran tribulación, cuando el Señor fue al monte, entiende que se transfiguró, ¿quiénes se aparecieron allí? Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Sí? Entonces, no todos los santos se van a quedar, ¿entiendes? Porque aquí hay santos. Son gente que van a predicar, que Dios va a permitir que predique el evangelio para desenmascarar a quién? Al anticristo. ¿Usted ve? Pero la iglesia se va, ¿entiende? La iglesia se va. ¿Es usted parte de la iglesia o es usted parte del pueblo? Hay un pueblo Y hay una iglesia. y hay una iglesia. El pueblo pasa por la gran tribulación, pero la iglesia se va, se levanta. ¿Entiende? Como ladrón, en la noche será la venida de Cristo Jesús. O sea, de sorpresa. De sorpresa. Si vivimos en comunión con Dios, vamos a darnos cuenta, vamos a escuchar ¿qué? La trompeta. Porque se va a tocar la trompeta. Es el llamado de Dios. Es el llamado de Dios. Si usted va al capítulo 25 de San Mateo, aparece ahí del 1 al 10. Hay 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 incesantes. ¿Ve? Una representa a la iglesia, otra representa al pueblo. Así que, ¿cómo está usted? ¿Tiene su lámpara de aceite? ¿Tiene aceite su lámpara? ¿Está usted lleno en otra palabra, del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Escudriña usted la Sagrada Escritura? ¿Es usted una luz? En Mateo 5 eso es lo que dice. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Es usted luz? ¿Anda usted del día, en otra palabra? ¿Vive en santidad, de acuerdo a Dios? ¿Vive usted orando, predicando, dando testimonio? ¿O es usted mentiroso, mentirosa? ¿O es usted adúltero, fornicario? ¿O hipócrita? Y vive doble vida. Esos son de noche. Pero aquellos que no hablan mentiras, como dice ahí Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted conoce la verdad, que es Jesucristo, usted es libre. Se va. ¡Woo! Pero aquel que miente, o que es hipócrita, o que vive doble vida, duplicidad de cara, ¿entiende? Voy a la iglesia, hago esta cosa, pero vivo doble vida, ¿entiende? Y hago cosas ocultas. Eso es de noche. Están durmiendo. Y la iglesia no está durmiendo. ¿La iglesia está qué? Está siempre despierta. Está siempre despierta. Está activa. ¿Es usted iglesia o usted pueblo? Pastores que me están escuchando, pastora. Recuerde que la iglesia tiene que estar en movimiento. ¿Sabe cuánto durmiendo en la iglesia, espiritualmente hablando? ¿Qué mortandad hay? No, tenemos que estar en acción, porque ¿qué es el Espíritu Santo? Es fuego. Es fuego. ¿Sí? Entonces hay que tener aceite. Su nombre, gloria, aleluya. Vivamos en santidad para que Dios se glorifique, para que Dios toque la vida y las almas se conviertan. Sea ejemplo a su familia, a su compañero de trabajo. Sea ejemplo a su comunidad, a su vecindario. Para que Dios tenga misericordia y compasión. Y pueda levantarse en ese levantamiento que ya es muy pronto. Que no hay señales. Para el rato, no hay señales. Pero para la segunda venida visible, sí, habrá señales. Hay muchas señales. ¿Te ves? Y se están cumpliendo. Sí. Estamos en tiempos peligrosos, hermano. Todo lo que se está cumpliendo, el Señor lo dijo que antes que Él viniera iban a acontecer. Así que mire, si estas cosas se están cumpliendo ahora, que es para la segunda venida visible, cuanto más cerca está. ¿Cuánto más cerca está el rato de la iglesia? Amén, gloria a Dios, sí. Cuando dice orar sin cesar, es la comunión con Dios. Y cuando hay comunión con Dios, hay gozo, hay Amén. paz, hay seguridad, hay estabilidad, hay convicción, certeza que Dios vendrá por segunda vez y vendrá a la promesa que ha dejado. Pero si no oramos, no podemos tener el gozo. Podemos tener una alegría, podemos tener una felicidad, pero es pasajera. Pero si tenemos la comunión con Dios, tenemos el gozo permanente, gozo eterno de parte de Dios, porque estamos en el gozo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, el tener la comunión con Dios día y noche, no importa el lugar. No tiene que estar uno en el templo para tener comunión con Dios. En cualquier lugar Dios nos escucha, porque Dios está donde quiera. Así que no es pretexto como decir, no he podido o no tengo tiempo para poder asistir a una congregación. No, Dios está donde quiera. Y la comunión es muy importante. Es la llave que uno puede entrar al cielo porque está en comunión con Dios a través del Espíritu Santo.
También nos dice y nos recuerda Efesios 4:30, que no entristezcamos al Espíritu Santo, no lo apaguemos, no lo hagamos un lado al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de redención. El día de redención quiere decir el día de salvación, que no hay que apagar al Espíritu Santo. Es el que nos mantiene nosotros a la verdad y nos lleva en verdad todo el tiempo, es el Espíritu Santo. Porque nadie puede decirle Señor a nuestro Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Dios si no es por el Espíritu Santo. Así que es muy importante la oración, la comunión con Dios. Eso nos trae gozo y nos trae paz y nos trae esperanza, esperando en Cristo Jesús. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? O sea que es muy importante que entendamos esto. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Anda en el Espíritu? ¿Anda de día? O sea, ¿vive usted un testimonio de acuerdo a la palabra de Dios? Para concluir, amados hermanos, tenemos un mensaje. Leamos del versículo 20 al terminar para que se dé cuenta cómo es que tiene que vivir la iglesia o los hijos de Dios. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Usted ve cómo tenemos que vivir? En comunión, en la paz, orando los unos por los otros, para que Dios se glorifique. Para que tenemos un encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por las vidas que están escuchando. Permite que puedan reconciliarse y que tengan un encuentro contigo. Que puedan, Señor, avivar porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Por eso te estamos pidiendo que tenga misericordia de estas vidas y que se consagren a ti. Ahora te pedimos que use a tu siervo, como siempre, Señor, en el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el libro de Jeremías, capítulo 10. En el libro de Jeremías, capítulo 10, con el título, Dios tiene control en todo. ¿Crees tú eso? Dios tiene control en todo. En todo, en todo. Dios no tiene control solamente en una parte de la vida del ser humano, no solamente en la familia, no solamente en el trabajo, no solamente en lo que uno le ha pedido a Dios. No, Dios tiene control sobre todo y en todo. Vamos a dar lectura al capítulo 10 de Jeremías, del versículo 10 al 13. Jeremías capítulo 10, del versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo, con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Amén. Vanidad son, obra vanidad, al tiempo de su castigo perecerán. Yes. Dios tiene control sobre todo. Ahora vemos nosotros sin fin de problemas, sin fin de confusiones, un sinfín de problemas, un sinfín de no estar estable en cuanto a servirle a Dios. Y estamos hablando de familias completas, estamos hablando de naciones desordenadas, países en mucho problema, en mucho caos, grandes naciones de las cuales que dicen que hay, donde las naciones que hay hombres muy ricos que tienen
mucho que dar y que regalar a las personas, pero no lo dan. ¿Por qué? Porque con eso no es lo suficiente para encontrar la paz que Dios nos ofrece. Dice el mensaje, Dios tiene control sobre todo. Todo porque muchos aún que le servimos a Dios, estamos también en oscuridad, en miedo, en temor, en inseguridad, tantas noticias, tantas cosas que cambian en este mundo, gobiernos que traen diferentes reglamentos o leyes, y entramos en una tristeza, entramos en una agonía, en una preocupación, y no estamos estables, pero decimos servirle a Dios. Entonces decimos que Dios no puede controlar el mundo. Pero aquí le hemos dado lectura al capítulo 10, del versículo 10 al 13, al 14, de este capítulo 10 de Jeremías. Él hizo los cielos, Él creó los cielos, Él creó la tierra. Y dice que el mundo estaba en desorden y Él lo vino a ordenar. Y ahí es que podemos entender nosotros lo que dimos anteriormente en lectura al capítulo de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, todo el capítulo 5. Vemos nosotros que la venida de nuestro Señor viene. Eso es la promesa de Dios, es la seguridad que tenemos en Dios. No solamente dejó escrito Dios que vendrá, no, vendrá porque la promesa de Dios, dice la palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que nosotros esperar de la promesa de Dios. Pero ¿cómo podemos esperar si no tenemos comunión con Él? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que lo que Dios promete lo va a cumplir si no tenemos la comunión con Dios? Eso es muy importante, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el trono de Dios, acercarse al trono de Dios, para que podamos entonces estar seguros de que Dios tiene control sobre nuestras vidas. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales, hay enfermedades del corazón, hay enfermedades dentro del ser humano que no se pueden sanar, que no se pueden curar porque no hay medicina, porque la medicina se llama Cristo Jesús. Pero si no tenemos la comunión con Él, no podemos entender entonces el mensaje o el título, que Dios tiene control sobre todo. Nos desesperamos, queremos que las cosas se hagan ya como nosotros queremos, como nosotros deseamos. Pero recuerde bien, amigo televidente, en la voluntad de Dios es pasiva, en la voluntad de Dios es esperar. En la voluntad de Dios nos hace pasar en momentos de tribulaciones. ¿Por qué? Para nosotros como oro, dice Dios, y lo dice su palabra, que nos prueba como oro. El oro no se trae solamente que escarbar el oro de la tierra y se trae, no, el oro lleva su procedimiento. Pero nosotros como oro nos dice en nuestra vida que hace Dios, porque nos lleva a una transición de nuestra vida. Tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Y muchos no lo hacen. Muchos nada más de labios dicen que creen a Dios, pero no de corazón. Y muy importante creer cuerpo, alma, espíritu, que Dios tiene control sobre todas nuestras vidas, sobre todo lo que hagamos cada día. En todo lugar que vayamos, Dios tiene control. Dios les enseñó a un hombre que tuvo una confianza, que se mostró a él, que le enseñó que Dios es vivo, Dios tiene poder, Dios tiene autoridad, Dios es Dios de dioses y no hay otro Dios, ni aquí en la tierra, ni en los aires, en el cielo. Está su trono del Dios vivo, Dios todopoderoso, y nos dice a nosotros que Él es el verdadero, el Dios al que nosotros tenemos que confiar y esperar en la voluntad. Se muestra un hombre llamado Moisés, diciendo: yo soy el Dios del que creó los cielos y de la tierra. Y vemos que Moisés, aún en momentos, no lo pudo creer, pero después vio las obras maravillosas, abrió mares, abrió ríos, hizo muchas maravillas, mostrando no solamente a un hombre, sino a una nación grande que él escogió y fundó desde cuando se fundó el mundo, cuando Dios lo fundó. Escogió a un pueblo que se llama Israel y le mostró toda su gloria, quién es Dios. Ahora Dios nos dice a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de todo el testimonio que hemos leído y que han dejado los hombres que conocieron, que recibieron a Dios, que Dios es fiel, que Dios tiene control sobre todo. Nuestro Señor Jesús, cuando vino, también lo dijo, que si para el hombre es imposible, y para Dios todo es posible. Ahora, ¿por qué estamos entonces nosotros en una inseguridad?
¿Por qué nosotros no confiamos plenamente y no venimos a entregar nuestra vida en la mano de Dios? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar inseguros? ¿Sabe qué? La preocupación, la falta de comunión con Dios, el buscar el rostro de Dios, el tener el anhelo dentro del corazón de uno de buscar cada día a Dios y de esperar de las promesas de Dios. Y por eso estamos apagados, débiles, sin deseo de servirle a Dios, sin deseo de buscar el rostro de Dios, porque ahí es que entonces le damos cabida o entrada al mismo enemigo que se llama Satanás y nos hace a nosotros entonces alejarnos más de la presencia de Dios. Y cuando nos damos cuenta, estamos solos, o si estamos débiles, o ya no tenemos deseo, pero conocimos la verdad. La verdad se reveló en nuestras vidas, pero ya no vivimos la verdad. ¿Por qué? Por todas estas situaciones, por las preocupaciones, por la tristeza, por el dolor, por la angustia, por una enfermedad física, enfermedad mental o espiritual. Esto es lo que hace el enemigo. Pero déjame recordarte que Dios tiene control sobre todo esto. Nada se mueve si en la voluntad de Dios no lo permite. Recuerda bien que Dios tiene control sobre todo. Aún por lo pequeño que para nosotros es, Dios tiene control sobre todo. En este capítulo 10 de Jeremías, del versículo 10, escucha lo que dice primeramente el versículo 10 del capítulo 10 de Jeremías. Mas Jehová es el Dios verdadero. Es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios es verdadero, el Dios vivo. Él vive, Él reina y está en el cielo, guardando y cuidando y anotando todo lo que el que creyó en Él, el que recibió a su Hijo amado Jesucristo, Él está anotando todo, como nuestra condición delante de Él cada día. Pero a su misericordia envió a su Hijo amado Jesucristo para que conozcamos cada día más de Dios, que sepamos y anhelemos buscar el rostro de Dios cada día. ¿Por qué? Porque Él tiene control. Él tiene control sobre las enfermedades, Él tiene control sobre las preocupaciones, Él tiene control sobre las situaciones que pasan, Él tiene control sobre las naciones, Él tiene control sobre los gobernantes, Él tiene control por los príncipes de la tierra. Él tiene control sobre todo. Dios es Dios. Pero ¿cómo nosotros entonces entramos en una inseguridad cuando clamamos a veces decir, ¿dónde estás tú, Dios? Me pasan tantas cosas, tengo mucho problema, no puedo sanar, no puedo recibir esa cura, no puedo recibir ese milagro. Pero si Dios en la voluntad, Él quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, pero lo que hace a nosotros cegar nuestro entendimiento es el mismo enemigo, porque le hemos dado cabida a no creer de la grandeza, del poder de Dios. Aquí vemos, Él dice, en su palabra, Jeremías lo dice, el creador de los cielos y de la tierra. Él vino a dar orden y ordenó la tierra. ¿Cómo estaba la tierra anteriormente? Dice que había un desorden. En el capítulo 1 de Génesis había un desorden, no había una orden. Pero vino Dios y vino a ordenar, todo lo hizo, separó las tierras, separó las aguas, los mares, vino a crear a las aves y le dio vida al ser humano. Dios hizo todo esto. Ahora, si nosotros entendemos, nosotros buscamos de Dios, nosotros tenemos la comunión con Dios, tenemos esa plena confianza y cada día nuestra fe aumenta. Pero cuando estamos descuidados en la oración, en la búsqueda del rostro de Dios, no podemos entender, porque para muchos dirán, es fácil para el hermano que esté diciendo que Dios tiene control sobre todo. No, porque es que Dios nos dice a nosotros, sus promesas están escritas en la Biblia. Dios no escribió por escribir, Dios no dejó la palabra por dejarla, no dejó la Biblia por dejarlo. No, esto no es un libro de historia, esto es un libro de vivencia, un libro de sanidad, un libro en el cual recibimos nosotros la fortaleza, un libro donde la cual nos dice Dios que nos ama, un libro donde Dios nos dice a nosotros que nos quiere dar paz, un libro donde dice Dios en su palabra que Él nos quiere restaurar, quiere cambiar nuestra
nuestra vida, quiere enseñarnos cada día dónde y cuál es el camino y quién es el camino que nos lleva a la vida eterna. No es un libro cualquiera, no es un libro de cuento, no es un libro de historia, un libro de la cual alguien pagó el precio, que es Cristo Jesús en la cruz, para nosotros tener la libertad de conocer quién es Dios. Amén. Recuerde, dice en este capítulo 10, versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo. Cuando dice vivo es porque hay esperanza en Él. Cuando dice Dios vivo es porque tenemos vida y vida en abundancia en su Hijo amado Jesucristo. Porque más adelante en este capítulo 10 habla de los ídolos mudos, de los que no hacen nada, los que no pueden ayudar. Pero un Dios vivo restaura, cambia, sana, liberta, hace maravillas en la vida del ser humano. Pero es necesario buscar el rostro de Dios. Yes. En el capítulo de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, dice: Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Ves la promesa de Dios? Que Dios tiene control sobre todo. A la salida, a un lugar que vayamos, Él está con nosotros, Él va con nosotros. Pero tenemos que nosotros buscar siempre la presencia de Dios a través y por el medio de su Espíritu Santo, que tengamos esa comunión para que no entremos en miedo. Dice que Él va con nosotros, delante de nosotros, que Él estará con nosotros. Estas promesas de Dios solamente Él las puede hacer. Ahora, si puedes hacerlo con tus amistades, con tus amigos, con tu familia, ellos te pueden abandonar, ellos te pueden dejar. Un amigo te puede traicionar, un amigo te puede mentir, un amigo te puede engañar. Pero Dios te dice en su palabra que Él está con nosotros, Él está contigo y estará contigo y va delante de ti para cuidarte, para protegerte y guiarte a la vida que quiere darte Dios. Pero es necesario creer en Dios. Es necesario tener la promesa de Dios guardada en nuestro corazón para que nosotros no dudemos de lo que Dios no tiene control. Todo es posible en la mano de Dios. Todo es posible cuando Dios creemos que lo que Él va a hacer, lo va a hacer a su voluntad y a su tiempo perfecto. Pero si nosotros nos desesperamos, no podemos esperar, entonces para nosotros va a ser imposible que Dios haga su voluntad. Pero Dios nos dice a nosotros en este capítulo que debemos esperar porque Dios es vivo, Dios es eterno, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios quiere guardarnos, quiere guiarnos, quiere cambiarnos. Dios quiere hacer sin fin de cosas en la vida nuestra, pero como nosotros no podemos ver ese cambio es porque no queremos abrir la puerta a nuestro corazón, que viva el verdadero, el yo soy, el alfa y el omega. No dejamos. ¿Por qué? Porque son cosas, las preocupaciones, las tristezas, los dolores, las enfermedades, las circunstancias de la vida, no dejamos que se abran esa puerta. Pero Dios en su palabra nos dice que Él tiene control sobre todo. Tiene control sobre enfermedades, tiene control sobre tristeza, tiene control sobre algún problema, tiene control sobre alguna situación que para nosotros es imposible y Él lo hace posible. Vemos también en la palabra que ha dejado que algunos hombres muchos años vivieron en enfermedad física. Muchas familias estuvieron situaciones, pero nunca perdieron la fe porque esperaban en la voluntad de Dios y Dios vino a cambiar algo especial y vino a hacer algo especial en la vida de ellos. Aquí vemos nosotros lo que hizo en Ana, en lo que hizo en Samuel, en lo que hizo en Moisés, en David. Muchos hombres que conocieron a Dios y creyeron de que Él tiene control sobre todo. Vemos nosotros no la historia, sino que vemos lo que Dios hizo. Cambió, transformó, vino a dar vida y vida en abundancia. Y así quiere ser Dios en este momento en nuestras vidas. Él quiere cambiarnos, Él quiere protegernos, Él quiere guiarnos a través de su Espíritu Santo. Pero es necesario nosotros decir: tú tienes control sobre mi vida y mi vida está en tus manos. Pero a veces la vanidad, las preocupaciones, toda la tristeza, todo dolor, toda angustia no nos deja ver, ni nos deja escuchar, ni podemos atesorar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es promesa, promesa para la salvación, promesa para la vida eterna de nuestras vidas. Muy importante, joven, mujer, hombre,
Dios tiene control sobre todo. Quizá en este momento o donde te encuentres en este momento dirás, pero ¿cómo yo puedo saber de las promesas de Dios? ¿Cómo yo puedo saber que Él tiene control sobre mi vida? Primero tienes que amarlo, tienes que entregar y darle tu vida al Dios verdadero, al Dios vivo, al que venció la muerte, al que tiene potestad sobre todo, todas las tinieblas, sobre todos los espíritus inmundos, a Cristo Jesús. Ahora, y guardas los mandamientos, que es la palabra de Dios. Dios hace entonces su voluntad a través de su Hijo amado Jesucristo, enviarte el Espíritu Santo, la cual te va a guiar en la verdad y te va a traer gozo, te va a traer paz, estabilidad, seguridad en Dios. Dios tiene control sobre todo. No te olvides, en todo, donde quiera que te encuentres, como te encuentres, en el lugar de que te encuentres, Dios tiene control. ¿Te encuentras en un hospital en este momento? Dios tiene control. Él puede sanarte, Él puede levantarte, Él puede curarte, Él puede hacer un milagro en este momento. Si está en la voluntad de Él, Él lo hace. Porque no hay lugar que Él no pueda entrar. Dios es Dios y Dios verdadero, Dios vivo, y para eso no hay nada imposible. Te encuentras en una situación, una dificultad, un problema en este momento, Dios puede entrar en tu corazón, en el corazón del que está al lado tuyo, el corazón de tu familia, el corazón de tu hogar, el corazón del matrimonio. Puede entrar Dios y poder traer orden, como trajo orden en este mundo. Ves que para Dios nada es imposible, todo es posible en Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Escucha bien, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Todo está en control y en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él estableció su reino en los cielos. ¿Por qué Dios tiene control? Porque su reino domina sobre todo. No hay otro reino. Podrán venir presidentes, príncipes de esta tierra, pero no pueden hacer el reino como el reino de Dios, que estableció en los cielos y que vive y que reina por los siglos de los siglos, el Dios verdadero, el Dios que se manifestó a Moisés, el Dios que conoció a David, el Dios que vino a hacer milagros en las mujeres estériles, es el mismo Dios que yo te hablo en este momento. Jehová Dios de los ejércitos, por medio de su Hijo amado Jesucristo, vino a darnos vida y vida en abundancia, a quitarnos la ceguera que teníamos espiritual, a quitar todo obstáculo, a romper toda cadena que nos tenían atado al pecado, a toda inmundicia. Vino a purificarnos, nos vino a limpiar a través de su sangre que fue derramada en la cruz de maldad. Mucha maldad en el corazón del hombre, vino a purificarnos, vino a limpiarnos para que seamos libres. La palabra de Dios nos dice en capítulo 8 de San Juan, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eres libre cuando Dios se manifiesta en tu vida, cuando Dios vive en tu vida, cuando Dios es el que guía tu vida. Debes estar en la libertad para glorificar el nombre de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es posible a una enfermedad. Dios es posible a levantarte donde te encuentras en este momento. Dios es posible a cambiar la situación, la condición de un familiar en un vicio, en la droga. Dios es posible en traer tu familia de regreso. Dios es posible en reunirte. Dios es posible cambiar en este instante la situación que estés pasando. Dios es posible quitarte esa tristeza, ese dolor, esa angustia y traerte el gozo. Dios es posible que en medio de la guerra, en medio de las dificultades en este momento, Él puede traerte paz para guardar tu pensamiento y tu corazón
en la mano de su Hijo amado Jesucristo. Yes. Para Dios todo es posible. Recuerda con el tema, Dios tiene control sobre todo de nuestras vidas, sobre todo lo que hagamos y dejemos de hacer, Él tiene control. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Quiero decirte con esto, es que Él sabe lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Alabado sea su nombre. Él es el Dios que quiero presentarte, el Dios que quiero anunciarte, el Dios que te quiero decir que puede cambiar tu vida en este momento. Nada es imposible para Él. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohechos. Así que Dios no hace excepción. Dios te puede escoger, Dios te puede llamar, Dios puede extender tu mano en este momento. Quizás estés diciendo, quizá Dios no me ama, quizá Dios qué va a ver de mí. Yo no tengo nada que dar a Dios. Recuerda, Dios no hace excepción de persona. Dios cuando manifiesta su poder, su gloria, te levanta, te restaura, te cambia y te transforma y te hace y te llama hijo de Dios. Te llama hijo porque Él en su voluntad, por su amor, su misericordia, te dice que Él te ama. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. En el versículo 11 del capítulo 10 del capítulo de Jeremías, en el libro de Jeremías dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. De Él es el que te hablo en este momento, el que extendió, el que hizo los cielos con su sabiduría, el que tiene control, el que ordena, no son un pedazo de tierra, todo el mundo, el que da orden y se hace como lo que Él dice, porque la palabra que sale de la boca no retorna vacía. Recuerda, y algo más y maravilloso de Dios que nos ama, dice, y envía la palabra, y la palabra que envía no retorna vacía a su boca, sino que hará lo que Él quiere y prosperará en lo que Dios ha enviado a su palabra. Santo es su nombre. Él es del Dios que yo te hablo en este momento. Él es el que te dice, no hay nada imposible para Él, que todo es posible para Dios. Para Él todo es posible. ¿Quiere cambiar tu vida? ¿Quieres tener una transformación, un cambio en tu vida? ¿Quiere que toda enfermedad, toda angustia, toda tristeza salga de tu corazón? Permítale a Dios que manifieste su poder en tu vida y verás la gloria de Dios. El que ordenó el mundo, el que sigue ordenando el mundo y el que sigue ordenando los reyes de la tierra, el que sigue ordenando gobernantes de la tierra, Él es Dios Todopoderoso. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Por medio de su Hijo amado Jesucristo es que hablamos del Dios vivo, el Dios eterno, el Dios soberano, el yo soy, el alfa y el omega. Él es nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios, todo es posible. Y aún dice Dios en su palabra que aún sean los pecadores, Él nos perdona a través de su Hijo amado Jesucristo. Él nos cambia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, y nos vino a traer vida en abundancia. Recuerda la misión y el sacrificio que Dios envió a este mundo no fue en balde, no fue por gusto, no fue por querer mandarlo, vino porque vino a salvar el mundo a través de su Hijo amado Jesucristo. Y Él mismo dice y te dice y nos dice a nosotros, no hay nada imposible, que Él tiene control sobre todo, todo. Así que ven, preséntate ante Dios y dile qué es lo que quieres tú que Dios cambie en tu vida, porque todo es posible en la mano de Dios si le crees. Muy importante, la convicción y la certeza, que es la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él puede cambiar. La palabra de Dios no es historia, son las maravillas que habla Dios. La palabra de Dios, la Biblia,
habla de las maravillas, de la grandeza, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, del levantamiento de Dios, de la extensión de sus manos al pobre, al débil. Todo habla la palabra de Dios. Aquí está toda la guianza en nuestras vidas. Aquí está toda la sanidad en la palabra de Dios. Aquí está la respuesta que estamos buscando. Aquí está lo que queremos escuchar de parte de Dios. Está todo en la palabra de Él. Pero es necesario dar el paso de fe. Es necesario decir, Señor, tú tienes todo bajo control en mi vida. Ahora quiero que tú conduzcas mi vida para servirte, para ser instrumento en tus manos y poder adorar y glorificar tu nombre. Recuerda, todo es posible en Dios. Todo es posible en la mano de Dios. Todo es posible si tú dejas que Dios entre a tu corazón en este momento y pueda cambiar. Recuerda, Él vino a ordenar la tierra, Él vino a ordenar los que habitan en la tierra y sigue ordenando y sigue diciéndonos, perdonándonos y enviando su amor a través de su Hijo amado Jesucristo y guiándonos para que no estemos solos ni huérfanos, el Espíritu Santo, que vivamos y que andemos en su Espíritu Santo para vivir la verdad que es Cristo Jesús. Recuerda con el tema, Dios tiene control sobre todo. Pastor. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dios tiene control sobre todo. La Biblia dice que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene todo control. ¿Por qué tiene todo control? Porque Él es el omnipotente. Porque Él es el omnisciente. Porque Él es el omnipresente. Porque Él es el gran yo soy, el único. Él es el creador. ¿Entiendes? Cuando el varón comenzó a predicar, ¿entiendes? Eso fue lo primero que usó el capítulo 1 de Génesis. ¿Entiendes? Él fue el que organizó todo. El mundo estaba desorganizado total. Pero Dios con su palabra dijo, hágase. Solamente con su palabra, ¿sabes? Que tiene todo control. Por eso dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿en quién? En el Señor. ¿En quién tú crees? ¿Quién es el que tiene todo control? ¿Quién es el dador de la vida? Dice ahí en capítulo 2 de Génesis, versículo 7, que sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Te das cuenta? Él tiene control para todo. Él es el que resucita, Él es el que da vida, Él es el que quita la vida, eso dice Jesús. Que Él tiene poder para quitar y dar la vida, Él solamente, más nadie. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿En quién tú crees? ¿Quién es el que tiene el control? O sea, la última palabra, la última decisión. ¿Quién es? Dios, el creador del universo. No importa lo que la gente diga, no importa cómo la gente piense, solamente en Dios. Repite conmigo, Señor, gracias te damos por tu palabra. Creemos que tú eres el Todopoderoso. Creemos que tú eres el Creador. Te aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor, ahora y siempre. Amén. Dios me le guarde y me bendiga. Nos veremos la próxima semana con el Señor, si que tú no has venido, porque lo esperamos muy pronto, mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, Dios le guarde.